Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos. Las 4:04, las 3:04 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Parda, ¿qué tal? Buenos días. Ay, que no está la Parda. Claro, es que ¿sabéis qué creo que está haciendo la Parda? Creo que está haciendo la maleta. Creo que se está preparando, que la Parda se nos va de vacaciones y creo que eso va a tener mucho que ver con que ya esté con un pie fuera de la radio. Al 900-100-800 os preguntamos si habéis visto La Odisea. Parda, creo que ya estás. Hola, Parda. Hola, ¿qué tal? Buenos ¿Cómo días. estás, Adri? ¿Qué estabas haciendo la maleta? Estoy aquí, medio liado con la maleta, sí. ¿Que te vas de vacaciones? Me voy unos días, sí, con la pardaneta. ¿Y has visto La Odisea tú? Pues no, pero tengo ganas. Por eso digo, a lo mejor puedes aprovechar tus días de vacaciones para verla. Pues sí, mira, es un buen plan. No te digo yo que no. Al 900-100-800 le preguntamos a los oyentes si han visto La Odisea, pero sobre todo, ¿cuántas veces has visto Gladiator y Espartaco? ¿Sigues quedándote atrapado delante de la tele cuando echan una de romanos? Elio Castro, crítico cinematográfico, compañero del Cine en la SER, Sucede una noche. Elio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué nos pasa con este tipo de películas, Elio? ¿Por qué nos seguimos quedando atrapados cuando nos ponen uno de estos historiones, una buena epopeya? Pues la verdad es que yo creo que porque estos películas como La Odisea, por supuesto, están basadas en unos textos inmortales. Ahora han salido expertos absolutamente de todo, ¿no? De cómo vestían los griegos, de cómo eran los cascos, ¿no? En fin, de todo tipo, ¿no? Por no decir ya técnicos de los que opinan si el ¿no? IMAX... Sí. O los 70 milímetros, no. Yo creo que fundamentalmente porque son o suelen ser unas historias muy entretenidas y que hablan muchísimo también de nosotros, a pesar de que estén inventadas o que cuenten historias milenarias, ¿no? De griegos o de romanos. Siguen diciendo muchas cosas de nosotros. Y en el caso de la Odisea, pues el personaje de Ulises o de Odiseo es fascinante porque no deja de ser un hombre que quiere regresar a su hogar, ¿no? Como muchísimos... Claro. Ahora hay emigrantes, ¿no? Que echan de menos a su hogar. Siempre hay alguien que les espera, ¿no? Una mujer, un marido, unos hijos. Y está ese sentido de pérdida, ¿no? Y luego también Ulises y los personajes de la Grecia, de Roma clásica, pues siempre son aventureros, ¿no? Buscan el que hay allí más allá del mar, en fin, que son historias siempre que nos fascinan. Claro, y que nos siguen acompañando. 900-100-800, ¿vale? Es el teléfono que sabéis que podéis marcar en cualquier momento de esta madrugada para participar con nosotros, para contarnos si os gustan o no os gustan este tipo de películas, si ya habéis visto La Odisea. Antes de meternos en esto del cine de lleno y de meternos dentro de la sala, que se está muy fresquito además ahora en verano, os propongo una reflexión. El recorte. El diario es El País y cuenta precisamente hoy el colapso de la Torre de Babel. Dice que los humanos hemos perdido miles de idiomas desde la antigüedad. Según un estudio de la revista Science, la Tierra alcanzó su mayor diversidad lingüística entre 1000 y 3000 años atrás, con un número de lenguas pues unas 10 veces superior a las que tenemos ahora, 10 veces más. Cada año muere el último hablante de 4 lenguas y con cada extinción, cuenta El País, que muere una parte del saber. Que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un pasote de tela por una acuarela falsa de Dalí, que ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea, que fusilan mañana. 4:08 de la madrugada, 900-100-800, abrimos la puerta del cine. El cine de las sábanas blancas. Con Elio Castro. Michael Rennie was ill the day the earth stood still, but he told us where we stand
Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Elio Castro, precisamente la portada del País de hoy, 24 de julio, lleva esto. Dice: cabezas y planos mutilados. La Odisea incompleta en la mayoría de las salas. Esto es porque se ha rodado en IMAX, ¿no? En IMAX o IMAX 70 milímetros, ¿no? Uh-huh. Entonces no hay apenas salas que tengan las dos condiciones, ¿no? Y pues hay salas de 70 milímetros, hay salas IMAX o IMAX, pero que se junten esas dos, pues no. Y luego hay otras donde se proyecta la película y que es un cine absolutamente normal. Y entonces eso hace que, por supuesto, la película, tal y como la concibe Christopher Nolan, sí, pues solamente se pueda ver al 100% en muy pocos cines o alrededor del mundo, ¿no? En España me parece que solamente hay una sala o dos salas, no sé cuántas. ¿Tú lo has podido ver en una sala de estas? Yo la vi en 70 milímetros, sí. Vale. Una sala que tenía esas características, un pase de prensa, porque además es que Christopher Nolan también es muy estricto a la hora de decir a los periodistas en qué salas podemos ver las películas, ¿no? Para verla pues lo mejor posible, que es claro, lo ideal. Ahora, yo también me pregunto si no hay un poquito de exageración en todo esto, ¿no? Porque estamos acostumbrados últimamente a ver las películas casi de cualquier manera, ¿no? Las vemos en el móvil, las vemos en una tableta, las vemos en monitores pequeños, sí, las vemos mientras estamos comiendo, las vemos mientras tirados estamos en la cama, en el portátil, tirados en la ¿no? cama, mientras comemos espaguetis. En fin, o sea, tampoco vamos a ser puristas al 100% ahora con la película de Nolan cuando vemos, bueno, y no te digo nada cuando se ven ya a doble velocidad, ¿no? Que eso te lo permite las plataformas o la reproducción. Sí, sí, sí. Es decir, y hay mucha gente que las ve así, las series. O sea, incluso los más puristas, los que protestan ahora mismo por Nolan, estoy absolutamente convencido de que se han visto series a doble velocidad. Claro, porque si no, no hay manera de acabar los capítulos para poder comentarlos, ¿no, Elio? Claro, hombre. Pues entonces que no sean tan puristas, hombre. Vale. Que disfruten, que vayan al cine, que disfruten un poco con la historia, y si no la ven al 100%, pues bueno, pues que se hagan una idea al 80%. ¿Te gustó, Elio? A mí sí me gustó. A mí me entretuvo, son 3 horas, ¿eh? Sí, y entonces sí. A mí se me pasaron las 3 horas pues bastante rápidos. Es verdad que es una versión de la Odisea de Homero, pero con la personalidad de Christopher Nolan. Entonces él pone un poco su estilo de cine. Se junta Nolan con película de estas, con una epopeya, pues claro, ¿qué te va a salir ahí? De 3 horas no baja eso. Claro. De todas maneras, los temas que cuentan la Odisea, pues ya estaban un poco en la filmografía de Christopher Nolan, porque Interestelar, por ejemplo, no deja de ser también la Odisea, en este caso ambientada en el espacio exterior, de un hombre que intenta volver a su hogar, casa, ¿no? Reunirse con su hija y a través del espacio-tiempo, ¿no? De esas coordenadas, o sea que es un poco ese tema. Luego está también el tema de la guerra, ¿no? Que está pues en Dunkerque, ¿no? Ulises es el que pues idea cómo acabar con Troya, ¿no? Y para ello pues, se inventa pues el famoso caballo de Troya. Sí. Y eso también de alguna manera pues es Oppenheimer, ¿no? Que es el que es el inventor o uno de los inventores de la bomba atómica que acaba con una guerra. Entonces esas reflexiones pues están presentes en la Odisea. Yo echo de menos dos cosas, ¿no? Por así decirlo. Un poquito más de ligereza, un poquito más quizá de humor, y luego también algo más de sensualidad, porque la Odisea pues no solamente son reflexiones de uno, en este caso, ¿no? Reflexiones de un soldado que vuelve a su hogar, a su casa, que ha visto destruir una civilización, también tiene algo de sensualidad, ¿no? O sea, Ulises y Odiseo, pues estuvo viviendo con Calipso 7 años y tuvieron 2 hijos, o sea que un poquito más de... Un poquito más de amor. Pues, un poquito más de amor, pues podía haber habido en la Odisea. Y luego hay personajes que a mí me parece que están muy bien, ¿no? En esta versión, por ejemplo, vemos algo que en otras versiones de la Odisea no hemos visto, que es el personaje de Telémaco. Es verdad. Es el hijo que va a buscar a su padre. Se puede discutir que en la Odisea pues Telémaco es un adolescente y aquí pues ya está un poco más talludito. Está un poquito más talludito. Y luego pues están los personajes femeninos en la película que, bueno, pues algunos tienen más presencia. Penélope
interpretada en este caso por Anne Hathaway, pues sí que tiene mucha más presencia, Sí. pero Charlize Theron haciendo de Calypso, pues queda un poco desdibujada, ¿no? Claro, claro. Con lo importante que es Calypso en la historia de la Odisea. Claro, ahí estuvo 7 años con, Claro, ni con más ni Ulises. menos. O sea Todo esto es la excusa, ¿no, Elio? Sí. Bueno, la excusa primero para invitar a los oyentes, si no la han visto y les apetece, como le decía yo a la Parda, que se va de vacaciones, igual es una buena excusa para irse al cine y ver esta Odisea tan particular, la de Nolan. Pero tengo que ir al cine, al único cine en el que se puede ver bien, si no, no voy, ¿eh? Claro. Claro, Bueno, lo que espero es que sus vacaciones no se conviertan en una odisea, ¿no? Eso estaría bien. Aunque Porque- sí queremos que vuelva a casa, Elio, que vuelva a casa, Sí, hombre, por favor. supuesto. Eso sí. Que vuelvan todos a casa, pero precisamente el término de la odisea también se ha incorporado a nuestro lenguaje pues habitual, ¿no? Lo Sí, empleamos total. a diario. Sí, además lo vemos continuamente en titulares, Sí. en prensa, en televisión, en radio, todos hablamos de la odisea que supone contratar unas vacaciones, lo que sea. Decíamos que esta es la excusa, Elio, porque preguntábamos al comienzo, nos siguen gustando muchísimo estas películas, las epopeyas, hay clásicos, no sé, al pensar en la odisea, en el cine que tenga vínculo con la mitología, ¿qué te ha venido a ti a la cabeza, Elio? Claro, yo empecé así planteando películas de romanos, de esos que se llaman peplum, ¿no? Sí. Pero la verdad es que luego ya empecé a pensar y digo, joder, pues sí, hay muchísimas películas solamente de griegos. Solamente Claro. de griegos, ¿no? Y entonces la primera que yo así me llegó a la mente es Furia de Titanes. Ujú, Furia de Titanes. Medusa, ¿era sacerdotisa de Afrodita? Sí, y una mujer excepcionalmente bella. Fue seducida por Poseidón e hicieron el amor en el templo de Afrodita. Y esa diosa se puso tan celosa que castigó a Medusa. La transformó dándole una apariencia tan horrible que su sola mirada convertía toda criatura viviente en piedra. Furia de Titanes, pero tú te refieres a la primera, ¿no, Elio? A la primera, la de 1981, porque luego hubo una hace relativamente poco, en el año 2010, que era horrorosa, además en 3D. Sí, con Sam Worthington. Sí que tiene mala Liam pinta, Neeson. ¿eh? Sí. que- Ray Fiennes, pero yo me refiero a esa del 81, que contaba pues con actores como Laurence Olivier, que hacía de Zeus, Harry Hamlin, que luego fue un actor bastante popular, que lo vimos en televisión, hacía de Perseo, y entonces pues era una película muy entretenida. Además, todas estas películas, ¿verdad? Pues tienen esa... Además de los actos humanos, están los dioses, las diosas, y Sí. cómo se interfieren en la vida de los humanos, ¿no? Cómo les condicionan, cómo les hacen pecar, cómo les castigan, cómo les premian, ¿no? Y entonces son muy interesantes, ¿no? Esas películas. Furia de Titanes, hablamos, como dice Elio, de la de 1981, ¿eh? Sí, ¿Dices que te llamas Perseo y que eres el heredero del reino de Argos? Sí. Verás, después de nacer yo, mi madre... Ya lo sé. ¿De veras? Por supuesto, la bella princesa, el celoso tirano, tú y tu madre arrojados al mar y la destrucción de Argos. Pero si aquí no se ha hablado de otra cosa durante los últimos 20 años. Incluso yo escribí un poema sobre ese tema. Recuerdo que fue muy emotivo. Muy emotivo. ¿Qué decías, Elio, sobre esta Furia de Titanes? Sí, además que ahí trabajó pues uno de los grandes creadores de efectos especiales de toda la historia del cine, ¿no? Que es Ray Harryhausen. Y él fue pues el responsable, ya digo, de todos los efectos especiales, porque claro, estas películas, pues lo bueno que tienen es que tienen apariciones de seres mitológicos, Claro. seres fantásticos, de los dioses, de que a veces vuelan, ¿no? Y entonces, por ¿Cómo ha ejemplo... envejecido? Que, bueno, La no sé. película. La película, yo creo que tiene más de un pase. Hombre, ya que estamos con la Odisea, revisitar o volver a ver todas estas películas, pues también te acercan un poco a tu infancia y juventud, ¿no? No, y es verdad, la Parda yo creo que iba también por el tema de los efectos Sí, por especiales. los efectos porque, especiales, digo, claro, porque... la verdad que es muy valiente. En el año 81, porque hablamos ahora de esta película, pero también en películas que podemos pensar que son incluso anteriores, de años atrás, qué valientes ponerse a hacer, pues lo que dices tú, unos dioses tremendos, unas figuras enormes, toda esa sensación de acción en el mar, en grandes acantilados, Claro. ¿no? Todo eso es complicadísimo, en verdad. Ahí en esa época y antes incluso pues Claro. tenían que imaginar mucho, ¿no? ¿Cómo lo hacían, Eran- Elio?
pues muchas veces con la técnica del stop motion, que luego explicaremos. Pero, por ejemplo, en esta película, ahora podemos escuchar una escena de cómo se hacía volar a Pegaso por los aires, ¿no? En aquella furia de titanes. El caballo. Cuando la luna llena se refleja en el agua, dicen que Pegaso, el último de los caballos alados, viene a beber. Escucha, mira allí. No veo nada. Allí. Pegaso. Pegaso. ¿Y cómo hicieron a Pegaso? Pues bueno, pues con efectos visuales, con efectos de animación, de stop motion. Había también en esa película, pues por ejemplo, había una pelea con escorpiones gigantes y muchísimos más efectos, ¿no? Y, como te digo, es el stop motion, que es filmar fotograma a fotograma y luego pues unirlo. Es una especie de animación. Uh-huh. Pero este Ray Harryhausen se ha pasado un poco a la historia del cine, es porque trabajó en otra película también que habla de la antigüedad griega, que es Jasón y los argonautas. Los dioses te han abandonado, Pelías. Llegará un hombre con una sola sandalia. Ningún dios va a protegerte contra él. ¿Un hombre con una sola sandalia? El niño que ha escapado a tus designios, Jasón. ¿Por qué no se me contó toda la profecía? ¿Por qué me indujo Zeus a que matara a esta niña, cuando al único que necesitaba matar era a Jasón? La muerte de Jasón no va a beneficiarte. Mátale y te matarás. Uf, claro, es que son temas universales, ¿no? Claro, sí. Escuchamos estos fragmentos de película y es lo que decías al comienzo, Elio. Es que hablamos de venganza, hablamos de respeto, hablamos de familiaridad, hablamos de humanidad, claro. Claro, y hablamos de aventuras, porque Jasón y sus argonautas iban en busca del vellocino de oro, ¿no? Y bueno, pues claro, les suceden miles y miles de aventuras. Y una de las que ha pasado a la historia del cine, precisamente, es la famosa lucha de Jasón y todos sus acompañantes con unos esqueletos casi al final de la película. ¡Matad! ¡Matad, matad, matadlos a todos! Matadlos a todos, qué susto. Es una escena, la verdad es que es prodigiosa de cómo se hizo, porque ahora se puede tirar de inteligencia artificial y prácticamente la hacen en 5 minutos, ¿no? Pero lo que se tuvieron que tirar para hacer esa escena, pues imagino que fueron semanas o meses solamente para filmar, pues a lo mejor 2 o 3 minutos de película. Claro, y es verdad que había ese componente, ¿no? de estos directores de esta época que apostaban por este tipo de cine a pesar del esfuerzo extra de grabar una película sin todo esto. Claro, ahí está también la magia del cine, ¿no? De decir, no, claro que podemos hacer Jasón y los argonautas y claro que pueden luchar con esqueletos gigantes. ¿Por qué no? Da igual que... No sé de qué año es esta película. Jasón y los argonautas, yo creo que de los años 60. 60, ¿no? Sí, de los 60 yo también. 60 y pico. Claro. Sí, no. 63. Fíjate. 63. Pues no, claro, lo que hacían era tirar de imaginación, tirar mucho de maquetas, porque cuando hablamos de efectos especiales, casi siempre los identificamos con efectos creados por ordenador, pero no son así. Muchas veces son, pues eso, pequeñas maquetas que se filman desde distintos ángulos, ¿no? O se animan o se ponen transparencias y entonces pues el efecto es muy parecido a lo que vemos creado por el ordenador. Además tiene ese sentido de manual, casi de mucha artesanal, creatividad, ¿no? Ahí, claro, mucho ingenio. Mucho ingenio y mucho trabajo también dentro de los propios estudios, ¿no? Porque claro, uno se imagina montando todas estas maquetas de manera manual, como decías tú antes, Elio. Claro, aquí no había inteligencia artificial, aquí no hay 3 o 4 ordenadores trabajando a la vez, ¿no? Claro, y hay mucho equipo y eso también es muy caro y por eso muchas de estas películas pues dejaron de hacerse porque encarecían muchísimo lo que era la producción y además, bueno, cuando llegaron ya los efectos generados por ordenador, claro, pues eso hizo que el cine pues se abaratara de alguna manera, ¿no? Se simplificara. ¿Y cómo recibía el público de aquella época estos efectos especiales que, como decía la Parda, claro, vistos años después, claro, algunas de estas películas se las pones a un niño de hoy en día y muchas les parecen un poco pochitas, ¿eh? Bueno, yo creo que hay un poco de todo. Bueno, para los niños de la época en que yo me incluyo, la verdad es que eran fascinantes. Y además estas películas tenían también mucho de cine de verano, lo que hablábamos la semana pasada, ¿no?
que eran películas que se veían, pues eso, en sesiones dobles o al aire libre, por la noche, y entonces familia, hacían volar, ¿no? claro, hacían volar tu imaginación y luego te ibas a dormir prácticamente soñando con Jasón y con los demás. O con subirte en Perseo, Pegaso, o claro. con Zeus, o con todo, con Afrodita, en fin, con todo. Y no, yo creo que eran películas que te despertaban la imaginación, y luego también tenían otra cosa muy importante, que es que te hacían leer, a lo mejor, pues los textos originales, Claro. o adaptaciones juveniles, en fin. Complementaban también cosas que aprendíamos en los colegios y en la escuela. O sea, eran personajes que estaban conviviendo prácticamente con nosotros, y luego pues llegaban a las famosas clases de latín o de griego, que muchos estudiaron griego incluso hace muchos años, y entonces pues estaban, a nadie nos era extraño pues hablar de Zeus y hablar de Apolo y hablar de Marte. Es decir, eran dioses que estaban también en nuestra vida común, ¿no? Y lo que dices, claro, y además ver una película en la que estuvieran 2 o 3 hacía que ya tuvieras curiosidad por ese tercero, que a la vez tenía una historia paralela, porque como en mitología es prácticamente la familia Buendía y están todos relacionados con todos, claro, uno te lleva a leer el siguiente mito y el siguiente, y la relación de Perseo con su padre, y claro, es todo así, ¿no? Tú fíjate, hablando ya, dando un salto, pues todos recordamos la serie, bueno, muchos recordarán la serie Yo, Claudio, Sí, ¿no? Basada en la novela claro. de Robert Graves, que hizo, bueno, que la verdad, apasionados lectores de la novela, de los mitos griegos, que también tiene un libro, Robert Graves, ¿no? O sea que eran, ya te digo, pues temas que se devoraban durante muchos años, y que yo creo que en parte se han perdido. Pero fíjate, ahora que se estrena La Odisea con Matt Damon, pues también he recordado que ya hubo una versión anterior de La Odisea, una película que se titulaba Ulises, Vale. esta de Mario Camerini, protagonizada por Kirk Douglas, que Anda. hacía de Ulises, y en la que nos encontramos también, por supuesto, la escena del cíclope Polifemo bebiendo vino y emborrachándose. Vino para Polifemo, hijo de Neptuno. Prepara otro. Vamos, a prisa. Muy bueno, dadme más. Sirvamos bien a Polifemo. Sí, Sirvámoslo bien, que le falta todavía un poquito para estar borracho del todo, ¿no? Christopher Nolan, bueno, no sé si contarlo o no contarlo, cambia un poquito la escena de Polifemo, ¿no? Ah, sí. Sí. Se ve bueno, primero la estética del cíclope, ¿no? Claro. Porque el cíclope tiene solamente un ojo Sí. en mitad de la frente. Es muy feo. Y lo cambia también un poquito. Y la escena, falta, voy a decirlo así, falta Venga. algo que hemos escuchado aquí en este corte. Y en el Ulises de Kirk Douglas, la verdad es que se veía eso que también caracteriza a Odiseo, ¿no? Que es que es un hombre astuto, es un hombre Sí. de tretas, es un hombre ingenioso, es un hombre además pues atrevido, es un poco cara dura, ¿no? Y entonces es lo que vemos en esa versión de la Odisea, en donde Silvana Mangano pues hacía de Penélope. Y la verdad es que era también una película muy entretenida, y también veíamos ese otro carácter de Odiseo como hombre que sí, echaba de menos su hogar, pero estaba pues deseando vivir la siguiente aventura. Se lo estaba pasando genial. Sí. Y se lo estaba pasando muy bien, no sé si también como Polifemo, pero prácticamente. El pobre Polifemo, claro. El pobre Polifemo, efectivamente. 900-100-800, por si hay algún oyente que esta madrugada quiere comentar con nosotros La Odisea o alguna de estas películas clásicas, como decía Helio, alguna de estas películas que en muchos casos nos remiten a la infancia, porque claro, antes las circunstancias eran muy diferentes, no teníamos plataformas en las que elegir un millón de cosas, y por las redes, es verdad, me dice Laura Martínez que por las redes sociales están hablando mucho de la serie de dibujos animados de Ulises. Yo esa no, Sí, Ulises 31, sí. Ulises ¿la 31. recuerdas, Parda? Sí, claro, a mí me encantaba. Yo no la recuerdo esa. Sí, era una cosa un poco surrealista, porque era del espacio y bueno, ahí aparecía Telémaco, sí, un robot también pequeñito.
Claro, acercaba de alguna manera también a los niños. Mira, ahora que he puesto la imagen, como que me puede sonar un poco, Elio, tú te acuerdas perfectamente, claro. Yo me acuerdo así. O sea, sé que vale. Existía la versión, porque claro... Era de los 80 también, sí. Sí, y quizá un poco posterior. Pero bueno, no dejaba de ser pues una adaptación de lo que era la Odisea de Homero, pues a otras circunstancias, porque también ha habido muchas adaptaciones. Luego recordaremos alguna, ¿no? De lo que es la Odisea llevada a otros mundos, a otros ámbitos, a los tiempos actuales o no tan lejanos, ¿no? Como la Grecia antigua. Claro. Pero bueno, ya que estamos recordando la Odisea, pues también tenemos que recordar la Ilíada, ¿no? Y entonces hace unos años se recuperó precisamente para el cine esa primera parte del relato homérico. Con Troya, ¿no? La película con Eric Bana, con Orlando Bloom y con Brad Pitt. Esta sí que la tenemos un poquito más fresca, así que Troya, ¿vale? Troya, la película. Brad Pitt en Troya, ¿vale? 900, 100, 800. En 2 minutos seguimos hablando de esta y de las películas que queráis. Si amanece, nos vamos. Son las 4:32 de la madrugada, las 3:32 en Canarias. Nos hemos permitido esta madrugada, ya de viernes, hablar de cine con Elio Castro, hablar de la Odisea, hablar de esas grandes películas que llevaban en su haber la mitología, que llevaban grandes historias, que llevaban historias que nos siguen gustando muchísimo. 900, 100, 800, si os apetece participar en esta madrugada con nosotros. Antes de seguir esta charla tan interesante, vamos a ver cómo está el tiempo. Muy pendientes llevamos toda la madrugada. Lo habéis escuchado en todos los boletines informativos de la situación de los incendios. También le tenemos que preguntar a nuestro meteorólogo por el tiempo. Buenos días, Luisme. Es viernes. ¿Qué es lo que esperamos entonces para este fin de semana? Buenos días. Llega el fin de semana y lo va a hacer con cambios de tiempo, especialmente mañana, con una bajada de temperatura en la mayoría de comunidades. Pero hoy no se va a notar esa bajada, todo lo contrario. Otra vez, en casi todo el este peninsular, vamos a llegar a pasar de los 40 grados en zonas interiores. También otra vez cuidado con las tormentas, como pasaba ayer, de mucho viento. En Murcia, la Comunidad Valenciana, también entre Aragón y Cataluña esta tarde, así como entre Asturias y Galicia. Mañana, chaparrones en el norte del país, por la noche más fuertes en los Pirineos y en Cataluña. Y atención el domingo entre Cataluña, Castellón y Baleares. Y vamos a hablar de 2 cosas, una que pasó ayer, otra que puede pasar este fin de semana. La de ayer, pues la polémica que hubo, por ejemplo en Alicante, por el cierre de las playas debido al aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología. La gente se creyó, o mucha gente se creyó, básicamente por algunos medios de desinformación, que esos cierres de playas se produjeron por la ola de calor, y nada más allá de la realidad. Fue básicamente por la posibilidad de reventones cálidos, de microbars que se llaman, rachas de viento muy fuertes que directamente pueden poner en peligro un sitio en el que hay tanta gente como una playa. Por tanto, bien hecho lo que se hizo ayer en Alicante. Y lo que puede pasar mañana y el domingo, pues se pueden formar tormentas muy severas que se llaman derechos. Cuando hemos tenido olas de calor muy potentes, por ejemplo en 2003 y en 2022, se produjeron esos fenómenos de tormentas que son muy persistentes, que son muy extensos y que tienen mucha potencia. Pues en el Mediterráneo, el domingo, habrá que estar pendientes de la formación de esos monstruos de nubes. En la segunda hora seguimos charlando con Luismi Pérez y nos actualiza cuál es la situación meteorológica en nuestro país. Al 900, 100, 800 para hablar de películas. Jesús, desde Gijón. Hola, Jesús. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí despierto. Despierto. La radio como todos los días. Jesús, ¿y qué peli te ha venido a la cabeza escuchando a Elio Castro? Bueno, tengo tanta cantidad de películas. Sí. Pues estuvo hablando ahí el de esa de Espartaco y la otra de Furia de Titanes. Sí. Espartaco, bueno, mira, pues, precisamente está sonando la banda sonora de Espartaco ahora mismo, Jesús. No, todo eso es películas yo. ¿Te gustan estas películas, Jesús? Hombre, claro. Sí. Sí. ¿Alguna en especial? Bueno, pues había una muy guapa que se llamaba La Furia de los Vikingos. La Furia de los Vikingos. Sí. Uh-huh.
de dos hermanos que los separan cuando eso. Y luego entre ellos se matan. Y cuando ponían, por ejemplo, como contaba antes Helio, Yo Claudio en la tele, ¿tú la veías? Nunca la vi entera, pero sí, claro que la veía. Sí. Entera era difícil de ver, Helio. Yo creo que el Yo Claudio es nuestro Cuéntame. Sí. Era muy difícil, eso duraba para siempre. Eso era más aburrido que el programa eso de Lidia Lozano. Sí, hombre, sí. Pero a mucha gente le enganchó mucho, como contaba Helio, y le hizo querer saber más de este tipo de historias. Sí, parecido a aquella de... Sí, son rollos de eso como hombre rico, hombre pobre. Porque uno rico y dos hermanos. Parecida que... Jesús, pues claro, nosotros te agradecemos mucho que hayas llamado y que sigas viendo cine. Mire, sigo viendo cine y de vez en cuando pongo uno de vídeo, que tengo vídeo todavía en casa. VHS. Sí, claro, y todavía tengo ahí uno sin estrenar. Y ahí, claro, tienes el aparato de vídeo VHS y las películas. Claro, hombre, claro. Películas de esas de VHS debo tener unas 1000 películas de esas. Fíjate. ¿Y las sigues viendo a menudo? Sí. De vez en cuando agarro una para que eso y póngala. Sí. Jesús, pues muchas gracias por haber llamado. Bueno, pues... Que pases buena noche. Adiós. Igualmente, gracias, adiós. En VHS, para los que dicen ahora los 70 y el IMAX, Helio. Sí. No, y que se atascaba. Hombre, claro que se atascaba. Efectivamente, se atascaba y había que se llenaba de polvo, además. No rayé yo películas, se te quedaban ahí enganchadas y adiós. Sí. Esa era otra forma diferente de ver cine. Oye, Helio, antes de la desconexión y de saludar a Luismi, nos habíamos quedado en la que fue también en su momento la película, porque yo recuerdo muchísima publicidad con Troya. Sí, efectivamente, sí, ¿no? Fue un poco revivir, ¿no? Iban desapareciendo todas estas películas hasta que un avispado productor de Hollywood de repente dice, oye, ¿por qué no rescatamos el tema de los griegos y de los romanos, ¿no? Y se hizo esta versión de Troya, ya digo, con mega estrellas entonces de Hollywood, y la verdad es que fue un éxito. ¿Funcionó en taquilla, Helio? Funcionó muy bien, ¿no? Y no solamente eso, sino que luego, pues eso, cuando una película pues tiene éxito, pues se tira un poco del tema. Y a raíz del éxito de Troya, pues se hicieron luego más películas. Hicieron, por ejemplo, otra que se hizo fue Alejandro Magno, la película de Oliver Stone, nada más y nada menos, que estaba protagonizada por Colin Farrell y por Val Kilmer, y que contaba, por supuesto, pues la vida de Alejandro Magno, sus conquistas y sobre todo sus luchas contra los persas. Alejandro Magno. Estas son mis condiciones. Y si Darío no es un cobarde que se oculta tras sus hombres, se enfrentará a mí mañana. Y cuando se incline ante Grecia, Alejandro será magnánimo. Claro, es que Alejandro Magno es otro personaje del que, claro, puedes hacer todas las películas que quieras, claro, porque puedes elegir incluso un fragmento de su vida y dedicar solo la película a ese trocito, a esa relación, a esa historia. Claro, bueno, no vivió mucho porque vivió 30 años, pero dio tiempo a conquistar todo medio mundo, pero ¿no? Muy intensos. Hasta la India. Pero fíjate, estábamos hablando primero de Troya, luego de Alejandro Magno, pero luego ya es que hubo una película que es que se hizo muy famosa, como fue 300. No hay retirada, no hay rendición. Esa es la ley espartana. Una nueva era comienza. Una era de libertad. Y el mundo entero sabrá que 300 espartanos dieron su vida por defenderla. Claro, Helio Castro, que se ha incorporado al Se Amanece Nos Vamos hace relativamente poco, no estás tan familiarizado con nuestros personajes. David Muñoz hace muchos personajes, la que nos acompaña aquí cada madrugada es la Parda, pero claro, hace todos los días a Tomás Roncero. Entonces a mí lo que me pasa ahora cuando escucho este fragmento de 300 es que estoy escuchando a nuestro Tomás Roncero. Espartanos, ¿cuál es vuestro oficio? ¡Aú! 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 Efectivamente, y claro, con el Mundial, con toda la exaltación de lo más profundo del ser humano, pues claro, esta película, Helio, de alguna manera es muy, muy actual con estos
Ajú, Claro, ajú. fíjate lo que dio de sí ese grito, ¿no? Sí. Cómo estaba presente también en las celebraciones deportivas, ¿no? Entre los jugadores incluso, que la tenían como una de sus favoritas, por la épica, ¿no? Claro, Como es que es muy épica esta desprendía. película, claro. Sí, además, bueno, ya vemos cómo se van incorporando al cine los efectos digitales, los efectos especiales, y esta también pues tenía esa mezcla entre lo que era cine y lo que era también cómic, ¿no? Y entonces era muy curioso, además de, claro, que te revivía pues toda esa hazaña de los 300 espartanos que frenaron a los persas. Y además en esta película, claro, los 300 espartanos, no sé cuántos de los 300, pero había algunos que estaban hechos por ordenador, ¿no? Bueno, casi todo, ¿no? Y todos los fondos. y los abdominales. Y los abdominales, y la sangre, y el ralentí, ¿no? Pero bueno, era otra forma de ver. Y también, pues, conectó con con el público de ese momento que lo veía como novedoso, ¿no? Y gustó muchísimo. Luego hubo una segunda parte de la película también, ¿no? Claro, pero efectivamente es que hay imágenes que esto ocurre obviamente con el cine, hay imágenes que se quedan grabadas, escenas de películas que se quedan grabadas. De los 300 hay varias escenas que yo creo que ya forman parte un poco de la vida de todos, igual que antes contabas lo de Troya y yo, claro, tú dices Troya y yo veo la melena de Brad Pitt al viento, claro. Claro. Sí, bueno, recordemos que en Troya también, además de Brad Pitt, que hacía de Aquiles, pues también salía Ulises, aunque en la Ilíada Ulises es un personaje secundario, claro, fundamental, pero secundario, porque él está ahí un poco, los protagonistas son otros, Héctor, Aquiles, en fin, todos estos. Pero claro, él es el que al final dice, oye, pues para derribar los muros de Troya no lo vamos a hacer asaltando las murallas, ¿no? Sino que tenemos que buscar una treta, tenemos que hacer algo para hacer creer que eso, que nos hemos retirado, que hemos abandonado, pero podemos entrar, ¿no? Y esta película de Christopher Nolan, yo creo que también tiene una visión bastante novedosa de lo que es el caballo de Troya, cómo lo dejan ahí es en que la eso playa. lo he leído por ahí y tengo un poco me dan ganas de tirarte de la lengua, Elio, porque Sí. todavía no he ido a ver la película tampoco. Quería haber ido ayer y no me dio tiempo, porque claro, dura 3 horas. Claro. Pero es verdad que eso del caballo a mí me tiene un poco... Quiero saber un poco, ¿eh? Sí. A mí me recuerda a otra película que, bueno, puedo Venga, decir, sí. dila. A mí me recuerda a esa escena del planeta de los simios. De esa película de Charlton Heston, sí, con la Estatua de la Libertad hundida en la playa. Pues el caballo de Troya es, aquí en la película de Christopher Nolan, pues algo parecido. Vale. Y luego también... Hay mucha metáfora ahí, ¿no? Sí, y luego también plantea otra novedad, ¿no? Que es que casi siempre hemos visto que los troyanos pues meten el caballo de Troya de pie y sobre ruedas. Sí. Y aquí lo meten arrastrándolo, ¿no? Anda, cosa que también es más novedosa, más dudosa quizá, o no. O Más quizá dudosa, no. sí. La rueda de alguna manera parecía más cómoda, claro. Sí, claro, parecía muchísimo más cómoda. Además, bueno, hay quien dice, también he leído, porque todo esto está muy interesante, que realmente no existió como tal, por supuesto, el caballo de Troya. Claro. Lo que sí que pudo existir era una nave con forma de caballo. Claro. No el caballo que llegó por tierra, griegos. claro. Claro. Pero bueno, en fin, esas son cosas y cosas de eruditos, ¿no? Claro, que nos explican todas estas cosas que son muy interesantes. Son muy interesantes y es lo que decíamos antes, Elio, que es verdad que este tipo de películas lo que hacen es, y además mucho más hoy en día que tenemos el móvil en la mano y puedes comprobar todo el rato, de repente dices, ay, pero ¿cómo era esto? Entonces el caballo cuando entró, entonces ¿quién estaba? Entonces París, entonces claro, uno empieza a buscar y se puede echar un buen ratito leyendo y releyendo. Claro, no, nuestros compañeros de Gastro han hecho una página que yo recomiendo también, hablando un poco de la comida que bueno. aparece en la Odisea, que también es muy curioso, ¿no? Hemos oído antes a Ulises haciendo el vino para que se emborrachara Polifemo, pero también ahí se habla del queso, ¿no? El queso de oveja, la escena de Circe, cómo les da de comer, en fin... Qué bueno, hay qué bueno muchas esto. referencias a la comida también, claro, en la Odisea y en los textos antiguos, por supuesto. Al 900-800 se ha llamado Ignacio desde Elda. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, Ignacio. ¿Eres muy cinéfilo? Me encanta. De hecho, hace unos años hacía programas de cine en la cadena SER en Elda. Estoy en Elda, en Alicante. Anda, pues encantada, Ignacio, no lo sabíamos, encantada. El pueblo de Pepa Blanes. Hombre, claro, el pueblo de Pepa, efectivamente, claro, de nuestra compañera.
como decimos aquí, en Elda Capital. En Elda Capital. Ignacio, y toda esta reflexión que está haciendo Elio, este recorrido que nos está llevando ahí de la mano por estos peliculones, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Hay algo que te haya venido a la cabeza? Sí, me ha venido a la cabeza las películas de Maciste, las de Gladiadores, de las que hablaba siempre Terence Moyes. Sí. Creo que se llamaba el actor Steve Reeves, y eran esas películas en las que los que somos gay pues siempre nos animaba disfrutábamos de los gladiadores y tal, ¿no? Es un poco Terence Moyes siempre le daba el lado kitsch. Claro, efectivamente, otra mirada, ¿no? Una mirada diferente. Sí. En la que uno se podía recrear un poco, ¿no? Exactamente. Ignacio, ¿tú recuerdas de todas estas películas así con la epopeya como fondo de las que estamos hablando? ¿Hay alguna que, yo que sé, que te gustara especialmente, que hayas visto más de una vez? Bueno, Gladiator. Sí. La versión de Ridley Scott, creo que es el director. Sí, ahí esa me gustó bastante, y luego, claro, las películas que se rodaban en Cinecittà, las películas también algunas rodadas aquí en España, que eran lo que decía antes, muy kitsch, ¿no? Que era más el sabor de la nostalgia ahora, que tuvieran o no fueran reales o no, pero sí las recuerdo, sí. Y bueno, y Golfus de Roma, esa versión tan especial. ¿Y las veías tú también, como decía nuestro oyente anterior, en VHS, o en el cine, o en Elda, me imagino, en el cine de verano? Sí, las veía en el cine, y luego en VHS también, pero más sobre todo grababa escenas nada más. Entonces, ¿grababas escenas? Fíjate. Sí, me gustaba grabar escenas porque a lo mejor me interesaba cómo estaba rodado esto, y luego en internet ya había el making of de algunas películas. Sí, eso desde luego siempre tiene muchísimo éxito, ¿verdad, Elio? Cuando se publica el making of tiene muchísimas visualizaciones siempre. A la gente le encanta saber el cómo se hacen las cosas. Es un poco como cuando vas a ver un espectáculo de magia y estás intentando saber el truco, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, no, son muy interesantes y además muy, muy instructivos, pero además, por ejemplo, de ver los making-ofs o las escenas extras o los apuntes del director, los descartes, ¿no? Las escenas que ha descartado el director, también hay libros que te comentan estas cosas y muy interesantes, y que estamos hablando o recordando, o el oyente anterior recordaba Espartaco, pues hay un libro de Kirk Douglas, la película la dirigió Stanley Kubrick, pero el productor y el protagonista era Kirk Douglas, que bueno, pues tuvo muchísimos problemas, y tiene un libro que es verdaderamente maravilloso, que se titula así, Yo soy Espartaco, en donde te cuenta todo lo que fue la producción de la película, y es una verdadera delicia, ¿no? Ay, qué bueno. De libro. Pues mira, me lo apunto. Sobre todo por el tema de Dalton Trumbo, que no pudo figurar en... ¿Qué es lo que pasó? Que yo no me sé esa historia, contádmela, Elio, ¿qué pasó? Pues uno de los guionistas de Espartaco era Dalton Trumbo. Dalton Trumbo fue uno de los represaliados de Hollywood cuando se negó a declarar ante el Comité de Actividades Antinorteamericanas a delatar a compañeros y a acusarse de haber sido miembro del Partido Comunista, y entonces esto supuso, pues además de su entrada en prisión, que en Hollywood le vetaron, y entonces no podía firmar ningún guión con su nombre. Él se las arregló para escribir guiones que firmaba con seudónimos o que los firmaba algún otro personaje, ¿no? Pero en el caso de Espartaco fue la película, Kirk Douglas se empeñó en que hiciera el guión Dalton Trumbo y que lo firmara, ¿no? Que lo firmara ya con su nombre, ¿no? Y a partir de esa película, digamos que se rehabilitó ya su nombre como guionista, aunque luego le reconocieron pues algunos trabajos que había hecho, ¿no? Por ejemplo, entre otros, Vacaciones en Roma, que también fue un guión suyo y que no se reconoció como tal hasta muchos años después de su muerte. Qué bueno, qué buena historia. Ignacio, muchísimas gracias por haber llamado. Nada, vosotros, y como decimos aquí en Elda, un besico para todos. Igualmente, gracias. Adiós. Vale. Hablábamos claro, estamos hablando de grandes producciones, Elio, pero también se han hecho películas de este tipo de cine de autor.
Claro, sí, no, por supuesto, el teatro griego, ¿no? Pues se Claro. han hecho muchísimas películas basadas en las tragedias griegas. Por ejemplo, Pasolini pues hizo Edipo Rey, y luego pues hay otra que es Las Troyanas, la versión cinematográfica que hizo un director llamado Michael Kakoyanis, en donde salían pues dos grandes actrices como eran Katharine Hepburn y Vanessa Redgrave. En tu destino está escrito que asesinarás a tu padre y te casarás con tu madre. Es el designio de los dioses y se cumplirá inevitablemente. Bueno. Claro, fíjate, las tragedias lo que dan de sí. Hombre. Y ahora mismo, por ejemplo, que está el Festival de Teatro Clásico de Mérida, seguro que ponen alguna tragedia, o hay una representación de alguna tragedia, o alguna versión. Sí, de las qué grandes maravilloso tragedias es ese festival de teatro y qué entorno tan privilegiado tiene. Y como decías al comienzo, Elio, qué bien seguir escuchando estos clásicos que nos siguen enseñando tanto y sobre todo en los que nos sentimos tan representados, cada uno por las razones que cada uno sepa, ¿no? Sí, bueno, mira, antes hablaba nuestro anterior oyente desde Elda de las películas de romanos y de cómo Terence Moix contaba en sus libros, en su biografía, que iba al cine precisamente pues para ver esos cuerpos espléndidos, ¿no? De hombres con corazas, muchas veces con el torso desnudo, ¿no? Y yo estaba recordando el caso de Ben-Hur, ¿no? La película que todos conocemos de Charlton Heston, con Stephen Boyd haciendo del malo malísimo Mesala, ¿no? Sí. Y cómo ahí en esa película siempre se ha hablado de que había una cierta relación o una cierta tensión sexual entre los dos, entre el personaje de Ben-Hur y de Mesala, ¿no? E incluso se rodaron algunas escenas de la película haciendo ese hincapié, un poco esa tensión sexual entre los dos. Pero, claro, por ejemplo, a Ben-Hur, a Charlton Heston, no se le dijo absolutamente nada, ¿no? El que la sabía, esa intencionalidad era Stephen Boyd, ¿no? Claro, es verdad que esto fue muy polémico, porque sí, claro, sí. Luego la lectura que se hace a posteriori y la que en su momento, claro, está la picardía esa, que es lo que también contaba Terence Moix, ¿no? Sí. No, hombre, porque todas estas películas tienen muchísimas lecturas y luego pues había que darle también a determinadas escenas pues algo más de, digamos, de texto subliminal, ¿no? Claro. Para que causara esa tensión que muchas veces provoca en la pantalla cosas que estás viendo y tú dices, pero ¿por qué me estoy poniendo tan nervioso? ¿Por qué me está sucediendo algo, no? Y es porque precisamente pues hay ese subtexto, ¿no? Claro. Oye, decíamos, vale, hay películas basadas en textos griegos y en otras ocasiones hay películas que se han basado pues directa o indirectamente en textos clásicos griegos para sus argumentos. Y nos querías hablar de Oh Brother. Claro, la película de los hermanos Coen está basado en la Odisea. Claro, es una versión de la Odisea. Lo que pasa es que está ambientada en la América de la Gran Depresión y es la historia de una fuga de una serie de presos que también protagonizada por George Clooney, y que también quiere regresar a su casa donde le espera su esposa, que se llama Penny, no Penélope, bueno, Penny. Claro, Penny de Penélope, claro. Y sus hijas. No me acordaba yo de esta, Oh Brother. Los tres que estáis encadenados encontraréis una fortuna, aunque no será la fortuna que buscáis. Pero primero tendréis que recorrer un camino largo y difícil. Un camino lleno de peligros. Aunque la senda sea dura y vuestros corazones se fatiguen, seguiréis andando el camino hasta encontrar la salvación. Del año 2000 esta película de los hermanos Coen, una adaptación, está más libre todavía que la de Nolan, ¿no, Elio? Bueno, absolutamente libre, ¿no? Se disparó la imaginación de los hermanos Coen, pero es cierto que, bueno, todos los... es una tradición en la antigua Grecia, esos relatos, ¿no? De regreso al hogar, lo que se llaman los noos, ¿no? De ahí viene la palabra nostalgia, ¿no? Dolor por el regreso, por la pérdida, ¿no? Y hay muchas películas que pues también basan casi toda su argumento en ese regreso de un soldado a su hogar, ¿no? O de las dificultades que tiene alguien para asentarse, esos viajes eternos, ¿no? Que se hacen, por ejemplo, por carretera, pues tienen mucho también de la Odisea. Y hay otra película que también
se basa en la Odisea, que es Cold Mountain, que no sé si la recuerdas. Cold La Mountain. película, sí, es una película de Anthony Minghella, que estaba protagonizada por Nicole Kidman, por Jude Law. Sí, claro que la recuerdo. Sí, Pues sí, esa sí, también sí. es una Yo versión no me de la acordaba de Odisea. esta, sí. Claro, Sí, soy sincera, como soy muy mala para los títulos, he tenido que buscarlo y claro, en cuanto he visto el cartel de la película, claro. También es la historia de un soldado ambientada en la guerra de Con Jude secesión Law, americana, sí, Jude sí, Law, sí. René René Zellweger, Zellweger, sí. que Sí. ganó el Oscar precisamente por su interpretación, y es un soldado que se va a la guerra de secesión americana y que su mujer se queda en casa y él pues tiene que regresar, ¿no?, después de la guerra, y también Claro, pues, también es una un viaje odisea. de regreso. Efectivamente. Sí. Al 900-100-800, Castillo, desde Huelva, hola. Hola. Perdón, desde Murcia, perdona, que me he equivocado yo. Castillo, No pasa nada. perdona. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí escuchando, porque tengo insomnio desde hace un par de semanas. Vaya. Y bueno, pues mira, os he descubierto, sabía que existíais, pero no os escuchaba de esta manera ahora. Pues yo lo siento mucho día, por tu ¿no? insomnio, pero nos alegramos mucho por haber ganado una oyente, la verdad. Pero además que lo puedes decir de verdad que habéis ganado una oyente. Pues mira, yo he llamado porque no tenía intención, pero después he dicho, digo, es que lo que estáis hablando de Sí. que lo tenemos vinculado a este cine de romanos, pues yo lo tengo vinculado a mi infancia, Claro. a una infancia maravillosa y a una infancia, como ha dicho tu compañero, de fines de verano. Era cine de verano, el cine cuando íbamos por la mañana, mis hermanos y yo, los mayores, que éramos pequeñicos, ¿no? Pero veíamos una de romanos, bueno, ya moríamos de alegría, ¿no? Llegábamos a la casa y por la tarde mi padre nos daba un duro. Valía 5 pesetas. El cine. Al cine. 5 Y entonces nos pesetas. daba cada uno un duro, que nosotros le llamábamos duro. Es que yo tengo 66 años, entonces ya tengo una edad, ¿no? Y entonces estaba el cine Cabrera, yo vivía en un pueblecito de Almería que se llama Vélez Rubio, y que era de verano, y también estaba la Plaza de Toros, que también hacían cine, ¿verdad? Sí. Que en casi todas las ciudades hacían. Y bueno, muchos recuerdos, pero voy a hablar de uno en particular, Vale. muy especialmente ahora que mi padre murió hace muy poco, hace unos meses. Cuando íbamos al cine de verano a la Plaza de Toros, nos daban entrada a nosotros para las gradas. Estábamos ahí encima de la piedra sentados, ¿no? Sí. Y ellos iban abajo, porque abajo estaban las sillas. Un ¿sabes? poquito Y más era la cómodo, entrada ¿no? más cara, claro, era Claro. más cómodo. Entonces recuerdo perfectamente estar allí los tres con nuestros amiguitos y de pronto aparecían mis padres que siempre iban o bien de la mano, lo recuerdo hasta el final, o cogida a mi madre del brazo de mi padre. Y recuerdo los dos entrar por el foso, estábamos nosotros encima de donde salían, Sí. de donde entraba. Y entonces empezaban, mamá, papá, mamá, papá. Entonces se volvían y esa sonrisa que nos hacían a sus niños, esas sonrisas tan preciosas, digo, tengo que llamar para contar esto en relación a las películas de cine. ¿Cómo se llama tu compañero? Elio Castro. Elio, que yo creo que las he visto todas. Creo que las he visto todas. Incluso Castillo, incluso viste la película del amor de tus padres entre ellos y el amor a sus hijos con esa mirada, con esa mirada cómplice. Exactamente. Es que a ellos les gustaba mucho el cine de verano y siempre decía a mi madre que en la barriga suya habíamos ido todos al cine. Porque yo recuerdo, bueno, yo soy la mayor, después recuerdo de ver a mi madre embarazada en el fin de verano, todos allí viendo la película. Y Ulises, una de mis favoritas. Oye, pues qué bueno, Castillo, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos situado. No pasa nada, es que llegan los compañeros de informativos, pero gracias por habernos trasladado a ese cine de verano de tu infancia con tu familia. Gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias. Adiós. Qué bonito, Elio, que nos hemos ido ahí de repente a un cine de verano de hace unos cuantos años y hemos vivido también una historia de amor. Así son las películas de romanos. Efectivamente, así son. Se sabe cómo empieza y se sabe cómo acaba. Y la sensualidad, mira, ¿la reclamabas en la Odisea? Pues la hemos tenido en ese amanece. Elio Castro, gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.